Ya está con nosotros Andrés Suriani, candidato a diputado provincial. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches, bienvenido. Hola Mónica, buenas noches, gracias por la invitación. Una campaña cortita, muy mediática, de hecho, en virtud de la pandemia. Sin embargo, obviamente hay denuncias por todos lados con respecto a que no se cumple el aislamiento, el distanciamiento y demás. ¿Cómo se hace para llegar a la gente en estas circunstancias? Primero Mónica, la gente yo creo que se da cuenta que la política no le ha resuelto los problemas. La Argentina sigue teniendo un 50% de pobreza, 10% de indigencia, 25% de desocupación, con lo cual digo, estamos frente a un dato de la realidad donde además la pandemia que nos trajo el virus chino generó mayores quiebres, una economía que como bien decís, hoy está con una inflación del 3,5, casi 4% mensual. ¿Quién puede en ese contexto, digamos, producir, invertir? Entonces, cuando nosotros vamos a la gente nos mira y dice, che, pero ustedes, ¿qué hacen como políticos? Y es cierto, tienen razón cuando dicen, ¿cuál es la respuesta? Al mismo tiempo, nosotros decimos, ¿no? Cuando vamos a pedir que nos acompañen, que también tiene que haber instituciones más fuertes. Y en ese sentido, no se puede pasar por alto que siempre va a haber alguien que tenga que tomar decisiones en el conjunto. En mi caso, Mónica, los salteños saben mi fuerte compromiso, porque he sido un hombre de convicciones y lo he demostrado tanto en mi paso por el Consejo Liberante como estos años en la legislatura. Y en un momento donde la pandemia va a dejar graves problemas, hay que pensar en el trabajo en la pospandemia. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con los jóvenes que hoy no tienen trabajo o no tienen una expectativa? En ese sentido, en Unidos por Salta y en este espacio que decimos votar con el corazón, nosotros tenemos un hombre como Fran Benavides, que es concejal y que es joven y que le inquietan estos temas. Por eso dijimos, armamos un equipo para que la respuesta al joven la dé un joven. Cuando hablamos de educación, ¿qué nos va a dejar la educación? Con 2 años de pandemia, donde aparte no había conectividad. Con lo cual, no hay conectividad. Bueno, no había, digo, y no hay, con lo cual, además, bueno, después te voy a contar, pero es uno de los proyectos que tengo, tenemos que ver qué hacemos. Bueno, este equipo de trabajo me acompaña a mí, por ejemplo, Victoria Val, es psicopedagoga, 10 años en la Fundación Espacios, trabajando con chicos con discapacidad y con sus familias, pero además con una idea de la educación que debe ser transformadora de verdad. Entonces yo digo, bueno, el equipo es bueno, ahora, ¿qué dice la sociedad respecto a todo esto? Y muchas veces dicen, ¿cuáles son los proyectos? Y el proyecto no es solamente económico, porque la crisis no es solamente económica, hay una crisis moral, hay una crisis social. Una Argentina, Mónica, que hoy, fíjate, a nivel nacional, el gobierno te presenta la compra de 13 millones de pesos en peines de madera, digamos, 16.000 millones de pesos de un Ministerio de la Mujer en políticas de género, y la gente no tiene un plato de comida a la noche o no hay laburo. Andrés, para retomar un poquito, sí. Hay un sentir de la gente, ¿no? Sí. Y es ese cansancio en esta época de digamos, un aturdimiento que le hace la clase política a cada una de las personas que estén en los barrios. Ahora, hay una diferencia. Andrés Suriani se lo vio acompañando a la gente en muchos procesos. Ahora, ¿qué pasa con aquel político que nunca va y siempre sale en época de campaña y al mismo tiempo, digamos, después se olvida de ir al barrio? Sería lindo que estuviéramos en campaña todos los años para que la gente reciba esos beneficios que hoy recibe. Yo, Mónica, puedo hablar por mi experiencia. Fui director de la Cooperativa Asistencial y te diría que miles de salteños se acuerdan siempre bien de cómo a partir de ese conocimiento de una vulnerabilidad social que muchas veces está a 40 cuadras de la Plaza 9 de Julio, me llevó a mí a comprometerme de una manera, y siempre voy a decir algo, que fue el lugar más importante en el que estuve, y era un cargo ad honorem porque uno iba representando a un organismo como puede ser Cáritas o puede ser el Senado en mi caso. Y la verdad que ahí me di cuenta, digamos, a ver, ¿qué pasa con esa Salta que no tiene las cosas más simples para darle dignidad? Entonces, yo sí me comprometí como concejal cuando hemos reconocido a las víctimas del terrorismo del 70 como fueron nuestros héroes de Manchalá. Y eso fue un hito importantísimo en la historia de los salteños. 13 votos a 3, y uno dice, ¿eso es importante? Eso le iba a decir, es un gesto moral enorme. ¿Sabes por qué? Porque nos llevó a comprometernos con causas
que el gobierno de ese entonces, el gobierno nacional de ese entonces, había pisoteado. No obstante eso, Mónica, yo en esta etapa, más allá de que muchos me conocen, en mi defensa por la vida, vos viste que ando siempre con mi pañuelo celeste como un gran símbolo de esa lucha. Pero la vida, siempre decimos, es de la concepción hasta la muerte natural. Y hoy en la pospandemia yo hablo de trabajo, porque si tenemos hoy una infinidad de planes sociales que en la coyuntura pueden venir muy bien, pero yo quiero cultura del trabajo y para eso tengo que hacer leyes que mejoren las potencialidades del inversor, del comerciante, del pequeño industrial. Hoy fui al parque industrial esta mañana y cuando vos analizás la realidad del industrial y ves que no puede competir, que tiene impuestos nacionales, impuestos provinciales y tasas y contribuciones municipales que no lo dejan en ningún momento dar un paso adelante con la inflación que hay, uno dice, no, pará, los legisladores, seamos del partido que seamos, tenemos que trabajar en un proyecto para, por lo menos, mira lo que yo estoy proponiendo, en el corto plazo de la pandemia, reducir algunos impuestos provinciales, al menos los que podemos hacer nosotros, para darle una alternativa al pequeño emprendedor, al pequeño inversor. Pero Andrés, en este sentido hay que hacer un contexto, ¿no? Los legisladores llegan, después acuerdan con el oficialismo y se olvidan de estas cosas. Usted también es legislador y vio que hubo una presión fiscal importante en este tiempo. Sin embargo, hay como, digamos, un apoyo masivo al gobernante de turno. Te voy a contar lo que ha pasado con eso y es el famoso pacto fiscal, que en el caso de Salta, además, para aquellos que están mirando y son empresarios... Entonces somos opositores, pero después vamos y levantamos la mano. Pero ¿sabes qué pasa con Salta? El 82% de los recursos son de origen nacional y apenas Salta tiene un 18% de recursos propios. Yo creo que hay que lograr políticas públicas que fortalezcan al gobernador Gustavo Sáenz, para que cuando va a negociar en Buenos Aires con sus diputados nacionales, sus senadores, tenga fuerza. Por eso la oposición tiene que ser constructiva. Cuando yo digo constructiva, ahora, ¿usted cree que hay una oposición constructiva en Salta? A mí me ha tocado... En Salta no tenemos oposición. A mí me ha tocado algunas veces acompañar y otras disentir, pero siempre lo he hecho con arreglo a criterios racionales y donde a mí, por lo menos esto personalmente, yo he dicho, esto es bueno o no para los salteños. Yo creo que falta una oposición, en todo caso, te diría constructiva. Lo que está haciendo hoy, entre comillas, ¿no? Algunos sectores, por la oposición misma, es que lo único opositor que tenemos dentro de la Cámara de Diputados hoy se llama Partido Obrero. Hasta el Frente de Todos acordó en más de una oportunidad las políticas de Gustavo Sáenz. Y no está bien, por eso son buenas estas elecciones legislativas, porque tenemos que poner un sobrepeso a lo que es el poder. Pero ¿sabés lo que va a pasar, Mónica, con la reforma de la Constitución? El mismo gobernador se autolimitó en los mandatos. Y me parece un gesto importante donde la sociedad toda decíamos no puede ser que... Sí, pero viene otro gobernador y la legislatura responde al gobernador de turno. Hay que evitar eso con las alternancias y hay que romper esa lógica del poder donde el poder... Es el rol que les cabe a ustedes. Sí, por supuesto, pero el rol que nosotros tenemos hoy, en mi caso como diputado y queriendo renovar mi banca, es poner a Salta en el camino del desarrollo. Es decir, yo no creo que sea otra cosa que acordar políticas en un gran acuerdo social productivo, un gran acuerdo social educativo, y me quedo y quiero comentarte... Ahora, en este acuerdo social que usted menciona, en el productivo, ¿usted cree que el gobernador tuvo apertura política en este pequeño tiempo, en un contexto tan difícil como fue la pandemia? Tuvimos la posibilidad de abrir una mesa de diálogo para la reforma. ¿Hubo eso? Yo creo que falta. Yo sinceramente creo que falta y además espero que en esta etapa, mirando esto, el gobernador puede abrirnos sus puertas de su gobierno para que los diputados podamos también opinar respecto de algunas políticas. Yo espero eso, y estoy convencido de que hay que fortalecerlo al gobernador en las políticas públicas, que insisto que pongan a Salta en el camino de crecimiento. La media nacional es 50 de pobreza y Salta es un 60. ¿Sirve una oposición que le ponga palos en la rueda a un gobierno que sabe que tiene ese contexto? No, pero que sí le marque las falencias. Hay que marcarla. Y eso sí, yo digo... Y que controle el gasto público. Por eso la reforma, porque uno de los pilares de la reforma es la auditoría, que tiene que estar en manos de la oposición.
y está entre los 3 ejes de la reforma. Mire, a nosotros nos acompaña como Pero primer Andrés, candidato acabamos de Sí. poner nuevos auditores y es más de lo mismo, son todos oficialistas. Por eso yo creo que eso hay que arreglarlo y la reforma tiene que arreglar eso. Yo estoy convencido, Mónica, son 3 temas. La periodicidad tiene que ser, como dice la Constitución Nacional, en todo caso 2 mandatos. Algunos constitucionalistas, inclusive de Salta, han llegado a decir, ¿por qué no 1? Como en Mendoza, ¿No? Como por en ejemplo. Mendoza, por ejemplo. Y algunos dicen que la auditoría tiene que ser realmente, y yo comparto esto, controlada por la oposición, porque cuando se maneja recursos públicos, como se hacía en la época de la colonia, uno se tiene que someter al juicio de residencia. ¿Qué hiciste con esta plata y cómo la gastaste? Y el otro gran tema, Mónica, que hay que decirle hoy al votante, vamos a hablar de la reforma en términos de los jueces. Los jueces, si son funcionales al poder político, no son jueces independientes, con lo cual me parece una gran oportunidad vamos a tener esta. Pero tampoco esta lo que convención. propone ahora Alberto Fernández de acortarle los mandatos y disponer por decreto cómo los va a nombrar. Bueno, por eso cuando yo, no me hagas hablar de lo que pienso del gobierno nacional, cuando veo que estamos cayendo casi en un totalitarismo con ese tipo de políticas. Y la verdad que yo creo que acá hay que hablar un ¿Vamos a un gobierno populista a nivel de... nacional? Yo la palabra, viste, el otro día me dijeron, usted dijo la palabra populismo y yo creo que una cosa, no lo escuché. porque yo creo que una cosa es hacer una política popular porque necesitamos incorporar a todos en el sentido del trabajo que es el gran ordenador social y otra cosa es que yo maneje toda la economía a partir de un subsidio, terminando con la cultura del trabajo. Y me parece que eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque todos los indicadores nacionales nos dan para atrás. Es decir, lo que no nos damos cuenta es que la inflación, Mónica, es el peor de los impuestos, porque lo castiga al que menos tiene. Y el que menos tiene llega al día 20 y ya no tiene, a veces menos, no sabe cómo hacer para llevar un plato de comida a la casa. Y a mí me angustia que justamente que la dirigencia política no se ocupe de eso. En esta etapa, por eso comencé diciendo, de la pospandemia, yo espero sensatez en los diputados, sensatez en los senadores. Pensemos en el trabajo de los salteños, pensemos en los jóvenes que hoy ni estudian ni trabajan, se los lleva puesto a veces la droga, las adicciones. Vos conocés como yo la realidad de una Salta que a veces no tiene oportunidades. Entonces, ahí vuelvo. Cuando yo digo Fran Benavides, un hombre joven, que tiene esas ganas de hacer cosas, va de candidato a concejal para poder pensar en esa juventud que realmente necesita que alguien les dé una palabra de aliento y de esperanza. El candidato a convencional constituyente es Durán Cornejo. Es Durán Cornejo, un hombre que, bueno, conocido por todos, por su experiencia, por su paso por la política nacional, porque fue diputado nacional y hoy es senador. Yo creo que tenemos un equipo de trabajo, Mónica, que quiere aportarle a Salta mayor institucionalidad a la hora de reformar la Constitución, pero mayor cercanía a los problemas de la sociedad cuando me postulo nuevamente como candidato de diputado. Y digo, los salteños saben que defendí porque me vieron con convicción y coraje y bancándome a veces en las redes sociales, en la calle, que me digan de todo, pero siempre estuve al lado de la familia salteña, evitando, por ejemplo, la ideología de género en las escuelas con la famosa ESI, que es educación sexual ideológica. Y yo quiero una educación sexual biológica, en valores, con respeto. ¿Cómo no vamos a devolverle a las maestras la autoridad que nunca tendría que... ¿Es ideológico? Hoy es ideológica y yo lo estoy proponiendo y hemos evitado, 3 años llevo evitando que cambien la ley de educación para hacerla ideológica. Y esto me lleva a mí un trabajo muy grande con todos los diputados que se dan cuenta que hay que resistir estos embates que vienen del gobierno nacional. Estamos resistiendo estos embates en forma permanente cuando tendríamos que estar dedicados al trabajo. Cuando te cuento que ponen 16.000 millones de pesos en el Ministerio de la Diversidad y la Mujer con la ministra Alcorta, pues decís, ¿cómo que 16.000 millones de pesos en la Argentina que estamos hablando en esas políticas? Donde hace falta para acción social. 13 millones en penes de madera para hipersexualizar a los chicos como juguetes sexuales, poniéndolos en duda respecto de la sexualidad. Entonces, ¿qué ha hecho Andrés Uriani? Entre otras cosas, porque tengo 2 leyes importantes a favor de la mujer, que no es poca cosa. Cuando me dicen, ¿usted solamente defiende la vida con esto? No, defiendo la vida y me preocupa la vida de la mujer. Por eso, la ley que me parece fundamental para que los deudores alimentarios por fin puedan ir
a pagar y hacerse cargo cuando deben una cuota o 2 cuotas. Y cuando hablo del plan integral de protección a la mujer... ¿Qué quiere hacer con los deudores alimentarios? Tienen que estar publicados, cada 6 meses tienen que publicarlo. Está publicado en la página del Poder Judicial, pero van solamente los abogados a revisarla. Y la condena social tiene que estar para aquellos que no cumplen. Cualquier organismo del Estado ingresa y sabe quién es un deudor alimentario. No cumplen, Mónica, y eso es un tema importante. Hay muchas mujeres... No cumple la gente que no paga, pero la justicia lo publica y lo da a conocer. Pero no hay ninguna condena social pública para aquel que no paga una cuota alimentaria. La otra ley que fue importante, que se votó hace muy poquito, todos los efectores de la salud al servicio de la mujer en estado de vulnerabilidad. Y además de todo esto hice un proyecto para que las que son únicos sostén de hogar tengan un apoyo sobre todo mayor. Pero digo, ¿esto por qué me parece importante? Porque estamos frente a situaciones de mucha vulnerabilidad. El Estado tiene que estar presente ahí donde hay vulnerabilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de falta de tierras, tengo un proyecto que es el Banco de Tierras, que hay que articular entre lo público y privado, y se puede hacer, Mónica, eso lo tengo presentado porque me parece que la gente quiere un terreno donde poder, con su esfuerzo, construir una casa. Vos viste la experiencia que tuvimos estos años cuando venimos viendo cómo se ha manipulado el tema de la compra de tierras y cómo se han entregado, porque ha habido hasta corrupción con los más pobres. Me parece que son temas que tenemos que asumir, no solo con responsabilidad, sino que también con convicción y en la defensa de los más vulnerables. La sociedad requiere de un compromiso mayor. Yo a veces digo, con compromiso social, una salta justa es posible, pero también creo que cuando le pones el corazón, por eso nuestra consigna es, el 15 de agosto decimos, votá con el corazón, porque cuando haces las cosas con corazón, creo que damos un paso adelante. Andrés Uriani, éxitos gracias. Para este domingo 15 de agosto. Gracias. Mira, yo muestro nomás así, es un papelito. La gente ve esto y lo ve a Emiliano, lo ve a Fran y lo ve a Durán Cornejo. Un gran equipo. Buen marketinero usted para este 15. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Tiempo de pausa, ya volvemos.